Irán ha ganado la guerra. Israel también ha perdido esta guerra. Estados Unidos también la ha perdido. Esto podría ser el colapso de todo el proyecto del Gran Israel. Si quieren cambiar la región, solo hay una dirección: Irán. Si Irán tiene el control sobre Hormuz, la arquitectura económica del petrodólar llega a su fin. Los países del Golfo han entendido que Estados Unidos, en esta guerra, los ha abandonado. Pero Alistair Crooke, en esta conversación, plantea también dos puntos mucho más importantes. Uno sobre el futuro de Netanyahu y la posibilidad de que se derrumbe la estructura política que él ha construido en Israel. Y otro sobre lo que ocurriría con Estados Unidos, Wall Street, los países del Golfo, e incluso con los enormes proyectos de inteligencia artificial, si Irán utilizara el estrecho de Hormuz como palanca de presión. Escuchen la respuesta completa a continuación. El invitado de esta conversación es Alistair Crooke, ex diplomático británico, ex negociador y fundador de Conflicts Forum, uno de los analistas británicos más conocidos. Parte 1. Irán ha ganado la guerra. Israel y Estados Unidos han sido derrotados. Usted escribió recientemente un artículo en el que decía que la geopolítica mundial se está reajustando a causa de la guerra de Irán. Quería que explicara esto. ¿Por qué Irán no es solo una derrota estratégica para Estados Unidos o solo una crisis regional, sino que también ha vuelto a afectar a toda la geopolítica mundial? Creo que hay varias razones. Ante todo, hay 3 países que se han visto directamente afectados por esto. El primer país es Israel. En Israel hay una crisis. Esta misma mañana estaba leyendo informes desde Israel que decían que Netanyahu está en una situación de desesperación ante la posibilidad de llegar a un acuerdo. Está totalmente en contra, está completamente desesperado y está preocupado por su propio futuro. Como ustedes saben, hay causas abiertas contra él, casos de corrupción, casos antiguos, pero que siguen activos. Y las autoridades jurídicas dicen que, si esos casos llegan a una conclusión, podría ser condenado. Otro tema son las elecciones, y el indulto que Trump ha intentado conseguir para él, pero hasta ahora no se ha conseguido ningún indulto. De hecho, lo que Netanyahu quiere es que sus expedientes sean borrados por completo. Es decir, que todos esos casos que mencioné sean eliminados de la hoja de acusación y dejados de lado. Y hasta este momento, eso no ha ocurrido. Así que dentro de Israel existe esta especulación. Y subrayo, es una especulación dentro de Israel, de que quizás sería mejor para Netanyahu renunciar y dejar el gobierno antes, en lugar de ser derrotado en las elecciones, por ejemplo en septiembre u octubre. Parece que la posibilidad de elecciones en septiembre es mayor que en octubre, porque octubre, para muchos israelíes, por el 7 de octubre, tiene una carga psicológica negativa. Por eso él quiere alejarse de esa fecha. Pero la situación es como si él estuviera atrapado. El indulto no llega. Tampoco llega a un acuerdo. Incluso si recibe un indulto, por ahora no lo aceptaría, porque según la ley israelí, eso requiere aceptar la culpabilidad, y él no quiere aceptar la culpa. Las tensiones también están aumentando de forma muy intensa. Al principio, los israelíes pensaban con mucho entusiasmo que Estados Unidos entraría, que la mayor potencia del mundo se colocaría junto a Israel y en la práctica destruiría a Irán. Eso era lo que querían, la destrucción de Irán. Pero ahora, dentro de Israel, se está imponiendo la idea de que ese resultado no se logrará. En realidad, Irán ha ganado la guerra. Y por lo tanto, desde el punto de vista de Israel, Irán ha ganado la guerra. Es decir, Israel ha perdido la guerra. Así como Estados Unidos ha perdido la guerra, Israel la ha perdido incluso más que Estados Unidos. Esta derrota plantea preguntas muy profundas. Algunos han dicho que esto es el colapso de todo el proyecto del Gran Israel. Porque Israel está ahora atrapado en varias guerras. 5 o 6 guerras que no se pueden ganar. Y ninguna de ellas va bien. Gaza, Cisjordania, Líbano, especialmente Líbano, donde las cosas van muy mal. Todos esos frentes van mal.
El jefe del Estado Mayor también ha dicho, si queremos manejar esta situación, necesitamos otros 6 ejércitos israelíes, 6 veces la fuerza que el ejército israelí tiene ahora. Por lo tanto, están atrapados en guerras que no se pueden ganar. Tampoco tienen suficientes fuerzas y no existe una salida clara. Irán debía ser la bala mágica, algo que sacara a Israel de esta crisis profunda, cada vez más profunda, y lo llevara a una etapa diferente. Pero ahora eso no ha ocurrido. Parte 2. ¿Debe Israel volver al modelo antiguo? ¿Puede esta derrota obligar a Israel a reconsiderar todo su proyecto político y de seguridad? Algunas personas en Israel han empezado a decir que quizá deberíamos volver a lo que Ben-Gurión decía al principio. Ben-Gurión decía que Israel es un país pequeño, limitado en términos de territorio, de recursos y de población. Por lo tanto, debe permanecer dentro de sus fronteras. Él también aprobaba esta fórmula de Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política, no que la política sea la continuación de la guerra. La visión de Ben-Gurión era que Israel no tiene capacidad para tener un ejército grande. Puede tener un ejército pequeño y profesional, y debe apoyarse en las fuerzas de reserva. Ahora algunos en Israel dicen que en este camino nos hemos equivocado por completo. Nos hemos extendido demasiado en todas partes. Hemos entrado en un proyecto enorme para convertir a Israel en la potencia dominante de Medio Oriente. Y todo está saliendo mal. Ahora estamos atrapados en todas las guerras que nosotros mismos iniciamos. Así que algunos dicen que debemos volver al modelo de Ben-Gurión. Debemos permanecer dentro de nuestras fronteras. Y otros dicen que esta forma de abordar el problema de Irán no funciona. Este camino no produce una solución. Este intento de obligar a Estados Unidos a destruir a Irán no va a funcionar. Por lo tanto, necesitamos una solución. Quizá debemos reconsiderar todo el proyecto sionista y verlo desde un ángulo diferente. Por supuesto, estas siguen siendo corrientes que apenas están empezando a emerger y todavía no están completamente formadas. En mi opinión, parte de la razón es la enorme incertidumbre sobre qué hará Trump, qué ocurrirá en Estados Unidos y qué pasará con la economía mundial. Pero este es un punto de inflexión muy importante para Israel, porque las encuestas muestran que Netanyahu probablemente será derrotado por primera vez. Yo siempre he sido de los que decían que Netanyahu es el señor escape de la crisis. Siempre puede escapar. Quienes predecían que él estaba desapareciendo, normalmente se equivocaban. Yo siempre decía que él se desliza, maniobra y sale de los problemas políticos. Pero esta vez no estoy seguro. El gobierno enfrenta grandes problemas con el tema del servicio militar obligatorio y los grupos ortodoxos en Israel. No estoy seguro de que esta vez pueda salir de eso. Creo que la oposición está aumentando y la crítica a esta guerra contra Irán se ha vuelto realmente muy intensa y muy extendida. El gobierno podría colapsar desde dentro. Y piensen en esto. Si Netanyahu se va, ¿a quién pueden imaginar que pueda cargar sobre sus hombros la amplia agenda de este gobierno? Desde Ben Gvir hasta el Likud, ¿quién puede mantener todo eso unido? Tal vez todo el proyecto, toda la estructura política que Netanyahu ha construido durante unos 20 años, se derrumbe desde dentro y todo se convierta en facciones y guerras internas entre facciones. No lo sé, pero digo que existe un gran signo de interrogación. Parte 3. La única vía para cambiar la región es hablar con Irán. Usted dijo que el intento de arrastrar a Estados Unidos a la destrucción de Irán no funciona. ¿Existe una tercera vía para Israel? Es decir, ni una guerra total, ni una derrota completa, sino un cambio fundamental en las relaciones. Por ejemplo, cuando China intentaba mejorar las relaciones entre Arabia Saudita e Irán, el ex jefe del Mossad, Efraim Halevi, dijo que quizá nosotros también deberíamos hacer lo mismo. ¿Puede Israel cambiar sus relaciones con Irán desde la base? Sí, en mi opinión, eso es posible. Por supuesto, todavía no ha llegado el momento,
Sin duda, este no es un momento preparado para eso. Pero recuerden que después de la revolución iraní, Israel tuvo buenas relaciones con Teherán durante un tiempo. En parte, eso también se debía a que Israel vendía armas a Irán durante la guerra entre Irán e Irak. Pero después se produjo un cambio en Israel. El Partido Laborista llegó al poder en Israel y el Partido Laborista quería cambiar la ecuación. En aquel momento, la ecuación era que los países periféricos eran aliados de Israel y el mundo árabe cercano era enemigo de Israel. El Partido Laborista quería invertir esa ecuación, es decir, hacer la paz con los países árabes. Desde entonces, todo se invirtió. La periferia se convirtió en enemiga y los países árabes se convirtieron en el lugar al que Israel quería llevar a acuerdos como los acuerdos de Abraham. En ese mismo momento, Irán, que antes no era visto como una amenaza existencial, de repente se convirtió en el enemigo. Para que el flujo de dinero e influencia en Estados Unidos a través del lobby pro-israelí continuara, necesitaban un enemigo. Desde entonces, Irán se convirtió en el enemigo. Desde aquel momento hasta hoy, siempre escuchamos que Irán está a una semana de la bomba nuclear. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Netanyahu lleva unos 20 años diciendo lo mismo. Irán es el enemigo. Irán va a tener un arma nuclear. Irán la va a usar contra Israel. Esto se hizo explícitamente para facilitar el giro de Israel hacia los países árabes cercanos, a costa de dejar de lado a los países periféricos. Como resultado, Irán fue demonizado, y desde entonces hasta hoy ha sido demonizado de forma constante. En teoría, Israel puede cambiar nuevamente su orientación, no para convertir a los países árabes en enemigos, sino para entender que, para salir de esta situación, una de las cosas que puede hacer es hablar con Irán. Esta idea no es imposible en absoluto. De hecho, alguien en Israel ya lo había propuesto. Era el presidente de la Comisión de Energía Atómica. Él dijo, ya verán, primero Israel detendrá esto, después vendrán los estadounidenses y los europeos se unirán en la última etapa. Si ustedes quieren una solución, solo hay una dirección que puede cambiar toda la situación de la región. Sé que incluso proponer esto parece completamente herético, pero cuando los países llegan a dificultades existenciales, como Israel se está acercando ahora a dificultades existenciales, hay que ir a la dirección principal. Recuerdo que en una época decían que, para llegar a una solución en el frente palestino, debíamos hablar con Arafat. Bien, para llegar a una solución a nivel regional, deben hablar con Irán. Parte 4. Una nueva arquitectura de seguridad en el Golfo. ¿Sin Estados Unidos? ¿Este cambio se plantea solo a nivel de Israel? ¿O también está ocurriendo algo en el Golfo Pérsico? Este asunto está ocurriendo ahora de una forma indirecta. Arabia Saudita y otros países del Golfo, quizás no Abu Dhabi, pero sí otros sectores, están examinando una nueva arquitectura de seguridad para el Golfo. Una seguridad liderada por los países del Golfo, no liderada por Estados Unidos, y sin la presencia de Estados Unidos. Este plan lleva un tiempo en marcha y no es completamente nuevo. Pero ahora se ha acelerado mucho, porque los países del Golfo tienen miedo. Están preocupados por el futuro, preocupados por si habrá otro ataque contra Irán o no, y por cuáles serán las consecuencias para ellos mismos. Por lo tanto, las cosas se están moviendo en esa dirección. Irán también ha dejado claro en algunos momentos que, si se forma una seguridad del Golfo sin Estados Unidos, liderada por los propios países del Golfo, y si Irán puede ser parte de ella, ¿por qué no? Toda esa estructura que hemos visto, es decir, alinear a los países árabes del Golfo contra Irán, parece que después del final de esta guerra ya no será sostenible. Por lo tanto, el cambio puede ser impuesto a los israelíes. Parte 5. El estrecho de Hormuz, la palanca que puede sacudir al petrodólar. Parece que Irán no necesita necesariamente un acuerdo político con Estados Unidos. Si Irán tiene el control del estrecho de Hormuz, puede usar Hormuz como palanca, en lugar de volver a sanciones paralizantes y a la amenaza permanente de las bases que lo rodean. Por ejemplo,
Puede cobrar tarifas más altas a los países que sancionan a Irán, cobrar tarifas más elevadas a los países que amenazan a Irán al albergar bases estadounidenses, o presionar a los países que utilizan el dólar para vender energía. ¿Puede esto romper la conexión del petrodólar con la región? In my opinion, la arquitectura de la región cambiará en cualquier caso, tanto la arquitectura financiera como la arquitectura económica. Porque si los iraníes continúan y se mantienen firmes en el control de Hormuz, y si quieren regular la recepción de pagos de una forma parecida al modelo del Bósforo, es decir, así como los barcos, al pasar por el Bósforo, deben pagar a Turquía costos ambientales y otros costos, si Irán hace lo mismo, en mi opinión, ese será el fin de ese tipo de arquitectura económica del petrodólar. El Golfo Pérsico, desde 1973, siempre se había construido sobre la base de una arquitectura occidental financiarizada. Y recientemente, también sobre una arquitectura basada en la inteligencia artificial, con enormes centros de datos que se construyen en lugares como Emiratos Árabes Unidos. Pero los iraníes dicen que ustedes no pueden simplemente tener centros de datos de ese tipo en la región. Si quieren estar en la región, deben integrarse con la región. No pueden funcionar solo como bases para centros de datos. Centros que probablemente se utilizan con fines de inteligencia contra Irán y otros. Si el petrodólar desaparece, el cambio económico será inevitable. La intención principal de los países del Golfo era aprovechar el alto precio del petróleo, mantenerlo alto y luego devolver los ingresos obtenidos a Wall Street en forma de ahorros. Ese dinero, básicamente, se convirtió en una palanca para la enorme financiarización que tuvo lugar en Occidente, especialmente después de 2008. Este proceso provocó una enorme transferencia de riqueza hacia una minoría de élite, a costa de la economía real en Occidente. Mantener una estructura así es difícil, y creo que Irán está apuntando contra toda esa economía financiarizada de Wall Street y la economía financiarizada del Golfo. Tal vez esto no esté en la parte más alta de la agenda, pero existe. Si Hormuz es tomado, debe producirse un cambio económico. Porque si los países del Golfo quieren exportar su petróleo y su gas, deben tener una relación con Irán. E Irán también cuestionará sus posiciones económicas. Algunos países reaccionarán mal, pero muchos otros no lo harán. Ya vemos ahora que una gran cantidad de países intenta abrir relaciones con Irán. Creo que son unos 30 países, quizás decenas de países. Por ahora, aparentemente, esas relaciones están detrás del escenario, pero pueden volverse más visibles y más establecidas. Esto puede cambiar todo el rostro de la región. Parte 6. Estados Unidos está en todas partes, pero ya no puede sostenerlo todo. Con este enorme desplazamiento de poder, el sentido común dice que la situación anterior ya no puede continuar. Incluso Estados Unidos debe establecer prioridades. El gobierno de Trump todavía se aferra a la idea de la supremacía global, pero cuando esa idea no coincide con la distribución real del poder, genera mucho daño para el propio Estados Unidos. Vimos que Estados Unidos, en diferentes guerras, primero envió sus armas a Ucrania para la guerra contra Rusia. Después, cuando llegó el turno de la guerra con Irán, no tenía suficientes armas para defender a los países del Golfo. Comenzó a retirar armas de Corea del Sur, a desviar armas que debían ir a Ucrania y a enviarlas al Golfo para enfrentar a Irán. Pero al final, no derrotó a Rusia, no derrotó a Irán, y tampoco podrá derrotar a China en el futuro. Al mismo tiempo, sus aliados en Europa, el Golfo y Asia Oriental, ahora están preocupados de que Estados Unidos, cuando las cosas lleguen a un punto crítico, no pueda defenderlos. Sí, y debemos ver hasta qué punto la inteligencia artificial, y permítanme llamarla burbuja, porque en mi opinión es una burbuja, está vinculada con el Golfo. Los países del Golfo han invertido billones y miles de millones de dólares en proyectos de inteligencia artificial en Estados Unidos, y han sido anfitriones de estos enormes centros en Emiratos Árabes Unidos. Pero ahora, como Estados Unidos se ha alejado del apoyo militar durante esta guerra, los países del Golfo han entendido que Estados Unidos los ha abandonado.
Esto pone en cuestión todo el vínculo entre los hermanos tecnológicos y los hermanos del Golfo en el ámbito de la inteligencia artificial. Sin el apoyo de Estados Unidos, ¿quién va a invertir billones y billones de dólares en proyectos en Emiratos o en otros lugares si no existe una relación estable entre esos países e Irán? Parte 7. La guerra de Irán también ha cambiado a Rusia. Es un punto importante que la guerra de Irán también ha cambiado a Rusia y a China. Yo también conversé sobre esto con el profesor Sergei Karaganov, y mi impresión es que en Moscú no es solo él. Lo que dice refleja un cambio fundamental en el ambiente de Moscú. Creo que también hemos visto un punto de inflexión en Rusia. Una figura rusa muy importante que ha estado durante más de 20 años en las sombras del poder, Sergei Karaganov, dijo explícitamente en un artículo que Rusia debe aprender de Irán. A lo que él se refería específicamente era a cómo Irán usó armas misilísticas convencionales para golpear objetivos vulnerables estadounidenses y occidentales. Y cuando Irán hizo eso, Occidente retrocedió y se apartó. Él dijo que debemos aprender de Irán. Debemos incorporar las lecciones de Irán al tema de Ucrania. También dijo que debemos volver a la disuasión nuclear. La gente ya no cree en nuestra disuasión. En los años 50 teníamos disuasión nuclear y funcionaba. Pero después la Unión Soviética colapsó. Occidente entró en un estado de euforia y ahora, si ustedes dicen que Rusia es una potencia nuclear, los neoconservadores responden con burla. Eso son solo palabras. Putin nunca se atreverá. Karaganov dice que el tema es el miedo. Dice que la primera línea son las armas convencionales y que Rusia debe desarrollar nuevas armas convencionales. Pero en última instancia, cuando su supervivencia esté en peligro, la gente debe temer al arma nuclear. En realidad estoy de acuerdo con eso. Esto incluso beneficia a Europa. Cuando los europeos hablan constantemente con una especie de excitación demencial sobre la guerra con Rusia, la existencia del miedo es necesaria para la disuasión. Si no existe miedo, si uno piensa que todo es solo un farol, puede cometer errores muy graves. Parte 8. China se mantiene firme frente a Estados Unidos, de forma tranquila pero sólida. ¿China también ha entrado en una etapa diferente después de la guerra de Irán? Creo que sí. Probablemente después de la cumbre de Pekín, donde Putin y Xi Jinping se reunieron, lo que estamos viendo es que China, no con misiles ni con mucho ruido, sino en el ámbito económico, realmente está ejerciendo una presión contraria frente a Estados Unidos. China limita las vías a través de las cuales Estados Unidos quiere expandir el mercado del dólar. China actúa en sentido contrario. Ahora los bonos chinos son aceptados como buena garantía, es decir, algo equivalente al efectivo. Esto forma parte de la profundización del mercado de bonos de China. Por lo tanto, China no retrocede ante el intento de Estados Unidos de presionar la inversión y el acceso de China al capital. Está expandiendo el mercado de bonos chino. Incluso algunos países emiten bonos denominados en la moneda china. China está ejerciendo presión contraria en varios frentes. Esto no es muy noticioso ni ruidoso, pero así como Rusia ha entrado en una nueva etapa, China también ha entrado en una etapa tranquila, pero muy firme. Una etapa para limitar la expansión de Estados Unidos. Miren lo que ocurrió con Nvidia. Los chinos recuperaron todo el mercado chino para ellos mismos. Estas son las áreas que digo que han cambiado. Todo se ha vuelto más intenso y más duro frente a Occidente. Rusia, en particular, está muy furiosa con Europa, y China también está ejerciendo una fuerte presión contraria frente a las presiones económicas de Estados Unidos. Parte 9. Si Israel no llega a un entendimiento con Irán, la región se reajustará por sí misma. Finalmente, si estos cambios continúan, ¿puede Israel seguir manteniendo la antigua estructura de la región? En mi opinión, el cambio ocurrirá en cualquier caso. Si los países del Golfo quieren exportar petróleo y gas, inevitablemente tendrán que tener una relación con Irán. Si Irán entra en la estructura de seguridad del Golfo,
entonces ese antiguo modelo, en el que los países árabes cercanos a Israel se alinean contra Irán, ya no será fácil de mantener. Esto puede cambiar toda la situación de la región. Y para Israel, quizá la única salida de la situación actual sea entender que no puede resolver el problema demonizando permanentemente a Irán, apoyándose en Estados Unidos e intentando arrastrar a Estados Unidos a la destrucción de Irán. Para una solución regional, hay que hablar con Irán. Quizá hoy esto parezca herético en Israel, pero cuando un país entra en una crisis existencial, a veces hace aquello que antes era impensable. Alastair Crooke, muchas gracias por dedicarnos su tiempo y por compartir sus puntos de vista con nosotros. Ha sido un placer. Gracias. Adiós. No tenemos ninguna opción militar contra Irán. Si Estados Unidos pudiera recuperar el estrecho de Hormuz, ya lo habría hecho. Este acuerdo es muy favorable para los iraníes. Israel quiere sabotear el acuerdo. Irán ha ganado esta guerra. Una nueva guerra con Irán, desde el punto de vista de Estados Unidos, sería desastrosa. Trump está fingiendo ser un gran negociador, pero está manejando este caso de una manera muy torpe. Irán no perderá el control del estrecho. Los republicanos belicistas no tienen una solución. Solo dicen, terminen el trabajo. Pero en esta conversación también se plantean dos puntos muy importantes, cuya respuesta completa deben escuchar más adelante. Primero, ¿por qué Mearsheimer dice que Israel podría volver a encender la crisis, incluso después de un alto el fuego? Y segundo, ¿por qué cree que Trump se verá obligado a llegar a un entendimiento con Irán, aunque públicamente haga amenazas? Esta conversación con el profesor John Mearsheimer, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago y uno de los teóricos de relaciones internacionales más conocidos, fue realizada el 29 de mayo de 2026. Parte 1. ¿Está realmente cerca un acuerdo entre Irán y Estados Unidos? Según Axios y varias otras fuentes, aparentemente hay un acuerdo al alcance en el Golfo Pérsico. Se dice que podría establecerse un alto el fuego de 60 días, un periodo durante el cual todo sería negociado. Según esta versión, se abrirían todas las rutas, terminarían dos bloqueos mutuos. El petróleo del Golfo Pérsico podría volver a salir, y quizás, como dicen algunos, llegaría la paz. Por supuesto, hay que ver cuánto de todo esto es realmente cierto. John, bienvenido al programa. Gracias, Danny. Te agradezco la invitación. Empecemos con este tema. Ya es la quinta o sexta vez que Trump dice que un acuerdo está al alcance, que está prácticamente listo, pero luego nunca se concreta. Hoy, otra vez, mientras yo estaba en el programa anterior, llegó la noticia de que, según Axios, el índice S&P 500 alcanzó su nivel histórico más alto, porque se informó que Estados Unidos e Irán habían llegado a un acuerdo que solo esperaba la aprobación del presidente Trump. Al parecer, él es quien toma todas estas decisiones. ¿Cuál es tu opinión? ¿Esta vez el acuerdo se mantendrá? ¿Quién puede decirlo con certeza, Danny? Predecir el comportamiento del presidente Trump es casi imposible, pero diré algunas cosas. Primero, el acuerdo real solo se logrará al final de la segunda etapa. De lo que estamos hablando ahora es de la primera etapa, una etapa que aparentemente durará 60 días. En esta primera etapa deben ocurrir varias cosas. Primero, un alto el fuego, es decir, que no haya más disparos, y esto también incluye al Líbano. Este punto es muy importante. Los iraníes insisten en que el alto el fuego no sea solo en el Golfo Pérsico, también debe incluir al Líbano. Segundo, se abren los estrechos, es decir, terminan ambos bloqueos, tanto el bloqueo de Irán en el estrecho como el bloqueo de Estados Unidos. Tercero, hasta donde yo entiendo, debe levantarse la sanción a la venta de petróleo iraní para que Irán pueda aprovechar la apertura del estrecho y vender su petróleo en el mercado mundial. Por lo tanto, habrá un levantamiento limitado de sanciones contra Irán,
especialmente en el sector del petróleo y el gas. Cuarto, los iraníes insisten en que aparentemente se les entreguen $24,000 millones de sus activos congelados, activos que Occidente ha retenido. Quieren que esos $24,000 millones sean liberados ahora mismo, en la primera etapa. Si se establece el alto el fuego, si se abre el estrecho, si hay un levantamiento limitado de sanciones, especialmente en relación con el petróleo y el gas que pasan por el estrecho, y si se liberan esos $24,000 millones en activos congelados, entonces entraremos en la segunda etapa. En la segunda etapa se examinará la cuestión nuclear. También se planteará la cuestión de quién tendrá en el futuro el control del estrecho. Probablemente también se tratarán temas como compensaciones, los misiles de Irán y un levantamiento más amplio de sanciones. Pero todo eso corresponde a la segunda etapa. La pregunta principal ahora es esta: ¿podemos llegar a un acuerdo sobre la primera etapa o no? Parte 2. La condición de Irán. El alto el fuego también debe incluir al Líbano. Has mencionado un punto que, en mi opinión, debe aclararse desde el principio. Los iraníes han dicho con firmeza que cuando hablan de un alto el fuego, no se refieren solo al Golfo Pérsico. Se refieren a todos los lugares, incluido el Líbano y Hezbollah. Y ahora mismo, miren los titulares. En The Times of Israel se dice que un diplomático minimizó el informe sobre un acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Y justo debajo de ese titular aparece otra noticia: que el ejército israelí atacó Beirut por primera vez en 3 semanas, y que los ataques en el Líbano se han intensificado. Esto no parece precisamente el camino que conduce a un acuerdo. La pregunta es, ¿qué tan probable es que Israel intente sabotear deliberadamente este acuerdo? Porque sabe lo importante que es para Irán el alto el fuego en el Líbano. No hay ninguna duda de que Israel está interesado en sabotear el acuerdo. Los israelíes están completamente inquietos ante la idea de que Trump llegue a un acuerdo con los iraníes, un acuerdo que demostrará que los iraníes han ganado la guerra. La realidad es que este acuerdo es muy favorable para los iraníes, especialmente cuando también se toma en cuenta la segunda etapa. Lo que los israelíes están haciendo ahora es intentar sabotear el acuerdo, impidiendo un alto el fuego en el Líbano. Debemos recordar que el 15 de mayo, es decir, hace 13 días, Estados Unidos anunció que Israel y el Líbano habían aceptado extender el alto el fuego por 45 días. Eso significa que lo que está ocurriendo hoy en el Líbano, los ataques constantes de Israel contra el Líbano, es una violación evidente del alto el fuego. Del mismo modo, si miramos Gaza, se suponía que allí también debía haber un alto el fuego. Según mis cálculos, los israelíes han matado a unos 900 palestinos desde que se anunció el alto el fuego en Gaza. Eso significa que, en la práctica, no ha habido un alto el fuego en Gaza. Y considerando lo que vemos hoy en el Líbano, tampoco hay un alto el fuego en el Líbano. Así que deben preguntarse, si Estados Unidos e Irán llegan a un acuerdo sobre la primera etapa, ¿podrán los israelíes abstenerse de atacar al Líbano? ¿Aceptarán un alto el fuego permanente, que es precisamente lo que los iraníes exigen? La respuesta, casi con seguridad, es no. Es posible que los israelíes acepten al principio, quizás entremos en ese periodo de 60 días, pero después Israel volverá a bombardear el Líbano. La pregunta es, ¿qué ocurrirá entonces? Por eso los iraníes están examinando cuidadosamente cómo responderían si Israel viola el alto el fuego. Parte 3. El dinero de Irán. Primero el dinero, después la negociación. Veamos los detalles del informe de Axios. Se dice que el alto el fuego se extendería mediante un memorando de entendimiento. Es decir, nosotros lo llamamos acuerdo, pero en realidad es un memorando de entendimiento. Ese memorando crea una ventana de 60 días para iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.
Durante esos 60 días, la navegación en el estrecho de Hormuz no tendrá restricciones. Desde la perspectiva de Estados Unidos, la Armada estadounidense levantará su bloqueo de manera proporcional al regreso de la navegación comercial. Irán también se comprometerá a no buscar armas nucleares. Por supuesto, esto no es algo nuevo, porque Irán siempre ha dicho lo mismo. Pero el punto de desacuerdo está aquí. En la versión estadounidense, se dice que Estados Unidos se compromete a hablar sobre el levantamiento de sanciones y la liberación del dinero congelado de Irán. Pero la parte iraní dice que no. Esa no es nuestra interpretación. Mohammad Marandi, que es cercano al gobierno iraní y al equipo negociador, ha dicho que Irán quiere que primero se libere el dinero, porque no confía en ninguna palabra de Estados Unidos. Desde la perspectiva de Irán, deben realizarse medidas de construcción de confianza. Es decir, el dinero en efectivo debe liberarse primero, y las sanciones al sector energético también deben levantarse desde el inicio. Si estas dos cosas no ocurren, básicamente no hay base para conversar. ¿Cómo lo ves? Esa es la misma interpretación que yo también he tenido del acuerdo durante la última semana. Cuando leías los textos de personas como Trita Parsi y otros, personas que explicaban el acuerdo basándose en conversaciones con gente dentro de Estados Unidos y dentro de Irán, la interpretación era que una parte significativa de los activos congelados de Irán sería liberada ahora mismo. Además de eso, también se levantarían las sanciones al petróleo y al gas de Irán. Es interesante que durante el bombardeo de Irán, la situación también existía hasta cierto punto. Antes de que se cerrara el estrecho, el petróleo y el gas de Irán salían por el estrecho y entraban al mercado mundial. Nosotros queríamos que el petróleo y el gas de Irán entraran al mercado mundial. Por lo tanto, incluso en ese momento, en la práctica, habíamos levantado esas sanciones específicas relacionadas con el petróleo y el gas iraníes. Así que esto no es algo nuevo. Pero creo que los iraníes insistirán en este punto. Me cuesta creer que Irán permita que Estados Unidos no levante las sanciones al petróleo y al gas, no libere el dinero y aún así Irán entre en un alto el fuego. Parte 4. El estrecho de Hormuz. Trump amenaza. Mearsheimer dice que Irán mantendrá el control. Hay otro punto que el profesor Marandi me comentó sobre la visión de Irán respecto al control del estrecho. Pero antes de eso, escuchemos lo que Trump dijo ayer sobre este mismo tema. Le preguntaron, ¿aceptaría un acuerdo de corto plazo que permita a Irán y Omán controlar el estrecho? ¿Deben abrirlo inmediatamente o esto puede hacerse durante un periodo de tiempo? Trump dijo, no, el estrecho debe estar abierto para todos. Son aguas internacionales, nadie lo va a controlar. Nosotros lo vigilaremos, pero nadie lo controlará. A ellos les gustaría controlarlo, pero nadie lo controlará. Omán actuará como todos los demás. De lo contrario, tendremos que hacerlos volar por los aires. Ellos lo entienden, no habrá problema. Pero el profesor Marandi, en este programa, y otros funcionarios iraníes públicamente han dicho que Irán nunca entregará el control del estrecho de Hormuz. Irán dice que permitirá que el tráfico pase sin obstáculos, siempre que se paguen las tarifas y cosas similares, pero el control seguirá en manos de Irán. Ahora Trump, al decir que nadie lo controla, parece estar diciendo desde el principio algo que puede destruir el acuerdo. ¿Cuál es tu opinión? Antes que nada, este asunto se resolverá en la segunda etapa, junto con la cuestión nuclear y varios otros temas. Esto será parte del proceso de negociación. La realidad es que ustedes no obtendrán ninguna concesión de los iraníes sobre la cuestión nuclear, a menos que también lleguen a un acuerdo sobre el estrecho. El resultado final será que Irán tendrá el control del estrecho. Y eso me lleva al segundo punto. ¿Qué quiere hacer exactamente el presidente Trump para impedir que Irán controle el estrecho? Esta guerra ha continuado desde el 28 de febrero. Si nosotros tuviéramos la capacidad de quitarle a Irán el control del estrecho o, para decirlo con más precisión, de tomar nosotros mismos el control del estrecho, ya lo habríamos hecho.
No podemos, no tenemos la capacidad militar necesaria. Y lo último que queremos es continuar la guerra con Irán, porque desde nuestro punto de vista sería desastroso. Por lo tanto, no iniciaremos una operación militar para recuperar el estrecho. Todo esto demuestra que al final ellos tendrán el control del estrecho. Parte 5. ¿Por qué los belicistas siguen diciendo terminen el trabajo con Irán? Hay algo aquí que me confunde. Incluso desde una mirada superficial, sin experiencia militar ni en política exterior, se puede ver que durante unos 40 días intentamos derrotar militarmente a Irán. Intentamos asesinar a sus líderes, eliminar a sus dirigentes, pero ninguna de las cosas que hicimos logró quitarles el control del estrecho. Aún así, ¿por qué personas como John Bolton y Mike Pompeo, que hace poco también debatió contigo, siguen diciendo que debemos volver y terminar el trabajo? ¿Cómo pueden plantear ese argumento cuando ya lo intentamos y fracasamos? Hoy en Estados Unidos puedes plantear cualquier argumento y salirte con la tuya, especialmente en los medios de comunicación dominantes y en particular en cadenas como Fox. Hay muchos belicistas que dicen cosas que, si uno mira con cuidado nuestras capacidades reales, no tienen ningún sentido. Esa frase de que debemos ir y terminar el trabajo resulta atractiva para mucha gente. Lanza una consigna: ¡Viva Estados Unidos! Vamos a terminar el trabajo. Somos el país más poderoso del mundo. Que nadie diga que no podemos. Solo nos falta voluntad. Trump se está debilitando. Hay que fortalecer su columna vertebral y enviar al ejército estadounidense para que haga el trabajo. Eso suena bien para muchos, como una receta para el éxito. Pero si miras con atención lo que realmente podemos hacer y lo que intentamos hacer durante los primeros 40 días de la guerra y no pudimos hacer, queda completamente claro que estas personas están diciendo cosas sin sentido. No tenemos ninguna opción militar aquí. No pudimos tomar el control del estrecho. No pudimos poner de rodillas a los iraníes con un enorme poder aéreo durante los primeros 40 días de la guerra. ¿Qué les hace pensar que ahora sí podemos? Cuando detuvimos los bombardeos a mediados de abril, pasamos al bloqueo. Todos decían que el bloqueo funcionaría, pero el bloqueo tampoco ha funcionado. Nadie dentro del sistema que realmente entienda o que tenga una mente analítica cree que se pueda obligar a los iraníes a rendirse mediante un bloqueo más una nueva campaña de bombardeos. Eso no se puede hacer. Si alguien dice que sí se puede, sería bueno que explicara cuál es el mecanismo. ¿Qué objetivos atacamos? ¿Qué efecto tendrían esos ataques sobre el liderazgo de Irán? ¿Cómo provocarían su rendición? ¿Qué dice la historia en casos similares? Ellos no tienen esa explicación. Solo dicen frases vacías. Tenemos que terminar el trabajo. Parte 6. Pompeo. La imagen construida de Irán y la falta de una solución real. Recientemente estuviste en un debate en el que también participó Mike Pompeo. Si tuvieras que resumirlo, ¿cuál es el argumento de ellos? ¿Por qué dicen que se debe continuar este camino militar? El punto es que Mike Pompeo dijo muy poco sobre qué habría que hacer para ganar la guerra, porque Pompeo es lo suficientemente inteligente como para saber que no existe una fórmula mágica. Lo último que él quiere es entrar en una discusión conmigo y con Steve Hall sobre qué debe hacerse para ganar la guerra. Él se concentra en el argumento de que los iraníes son básicamente el regreso del Tercer Reich, que son el régimen más malvado de la Tierra y que debemos acabar con ellos. Por lo tanto, desde su punto de vista, estuvo bien que Trump entrara en guerra contra Irán. Él sabe que la guerra es difícil, pero dice que vale la pena librarla. Sin embargo, no ofrece ninguna solución sobre cómo podemos ganar esa guerra, porque él mismo entiende que no existe una fórmula mágica.
Entonces, ¿se puede decir que algunas de estas personas saben que no hay posibilidad de victoria militar, pero no tienen problema con una guerra permanente? Es decir, mientras estemos en guerra, la guerra misma cuenta para ellos como un éxito. No sé si esa sea exactamente la postura de Pompeo o no, pero creo que muchas personas creen que si seguimos lanzando barro contra la pared, tarde o temprano algo se quedará pegado. Ahora no se pega, pero hay que seguir. Somos muy poderosos y podemos continuar durante mucho tiempo. Tarde o temprano, el barro se pegará y obtendremos un resultado efectivo. Los iraníes levantarán las manos. Pero si no continuamos la guerra, si no reanudamos los bombardeos y en la práctica nos rendimos ante Irán, que al final es lo que ocurrirá, Irán claramente ganará esta guerra. Entonces estas personas quedarán avergonzadas. Tendrán que explicar durante el resto de sus vidas por qué pensaban que podíamos ganar esta guerra y por qué nos alentaron a entrar en ella. Por lo tanto, tienen un interés personal en que la guerra continúe, con la esperanza de que quizá puedan salvar su reputación política. Parte 7. El general King y la admisión oculta de que no hay opción militar. Permíteme mostrar a tres de los mayores defensores de esta guerra. Primero, Jack King. Desde antes de que comenzara la guerra, especialmente desde enero, decía con firmeza, no negocien, no lleguen a un acuerdo con estas personas porque eso las fortalece. Pero ayer, en Fox News, cambió un poco su tono. Pareció decir que quizá se pueda tener un acuerdo, quizá haya una oportunidad de llegar a algún punto sin volver a las operaciones militares y evitar el horror que podríamos causar, así como el riesgo de bajas para nuestras propias fuerzas. Sin embargo, todavía dice que si no conseguimos lo que queremos, probablemente tendremos que volver a las operaciones militares. ¿Cómo ves este cambio de tono? Estoy de acuerdo contigo. Parece que finalmente despertó y sintió el olor del café. Realmente parece eso. No estaba hablando de volver a bombardear Irán, aunque al final dijo que esa posibilidad existe. Pero en mi opinión, a su manera, estaba defendiendo el acuerdo que Trump intenta conseguir. Me cuesta creer que un ex general de 4 estrellas no haya entendido hasta ahora que no tenemos una opción militar. Esto es muy claro. Basta con mirar los arsenales de armas. Hemos consumido cerca de 1/3 de nuestros misiles Tomahawk. Les hemos dicho a los japoneses que quizá no podamos entregarles hasta dentro de 3 años los 400 misiles Tomahawk que nos compraron. ¿Es creíble? Hemos retirado sistemas THAAD, Patriot y una unidad de Marines del este de Asia y los hemos trasladado a Medio Oriente. A pesar de todo esto, no hemos ganado en ningún sentido militar importante. Si volvemos a golpear a Irán con poder aéreo, Irán tiene capacidad de segundo golpe. Puede causar daños enormes en la región del Golfo Pérsico, incluyendo cerrar el Mar Rojo, dañar los cables submarinos bajo el Estrecho de Hormuz e incluso, como yo lo diría, devolver a Emiratos Árabes Unidos a la Edad de Piedra. No tenemos opción militar. Debemos enfrentar esa realidad. Parte 8. Keith Kellogg, cambio de régimen y la respuesta de Mearsheimer. El general Keith Kellogg, al parecer, todavía no se ha despertado. Él dice que Irán tiene un liderazgo religioso, que hay algunas personas clave en el poder. Menciona a Jamenei, a Arachi, a los comandantes de la Guardia Revolucionaria. Y dice que la única persona relativamente razonable es Pezeshkian, pero que él no tiene el control. Luego dice que Irán está del lado perdedor y que la única salida es cambiar el liderazgo religioso. Incluso menciona a Reza Pahlavi, el hijo del antiguo Shah. ¿Cuál es tu opinión? También hemos escuchado lo que dijo sobre Ucrania, y gran parte de eso no tenía sentido. Si Trump realmente quería resolver la guerra de Ucrania, habría sido mejor mantener al general Kellogg lejos de ese expediente. Pero Trump lo escuchó
Y ahora vemos la situación en Ucrania. El mismo fenómeno existe respecto a Irán. La realidad es que Irán está ganando la guerra. Irán ganará esta guerra. Nosotros no hemos alcanzado ninguno de nuestros objetivos. Además, Irán ahora controla el estrecho de Hormuz, algo que no tenía el 27 de febrero. También hay muchas pruebas de que, cuando se forme un acuerdo, Irán obtendrá una gran apertura económica en comparación con el pasado. Por lo tanto, Irán saldrá de esta guerra como vencedor. Por supuesto, eso no significa que Irán no haya sufrido daños. Ha sufrido daños, pero es el ganador. Es posible que hagan concesiones en su programa nuclear, pero no estaban interesados en obtener armas nucleares. Así que, en la práctica, no pierden nada importante. Kellogg no quiere aceptar esta realidad. Todavía vive en la ilusión de que podemos golpear a los iraníes con un martillo, ponerlos de rodillas y obligarlos a rendirse. Pero como dije, no existe ninguna estrategia militar para Estados Unidos o para Estados Unidos e Israel que pueda salvar esta situación. Si tal estrategia existiera, ya la habríamos probado. Parte 9. Lindsey Graham, el JCPOA y la narrativa invertida sobre Irán. Lindsey Graham también ha dicho cosas llenas de afirmaciones. Dice que Obama y Biden arruinaron la situación con Irán y que Trump la está arreglando. Dice que Obama entregó decenas de miles de millones de dólares a Irán y que Irán usó ese dinero para ir tras materiales nucleares. Dice que Biden revirtió las políticas de Trump. Luego dice que Trump detuvo a un Irán nuclear y que Irán está en su posición más débil desde 1979. ¿Cuál es tu respuesta? Debo volver a enfatizar el punto que planteaste, porque es muy importante y muestra hasta qué punto Lindsey Graham está diciendo cosas sin sentido. Fue Donald Trump quien en 2018 se retiró del JCPOA, y en ese momento Mike Pompeo acababa de convertirse en secretario de Estado. Pompeo y Trump se retiraron del JCPOA. Eso hizo que Irán, un año después, comenzara a enriquecer uranio y finalmente llegara al nivel del 60%. Biden, aunque no regresó al JCPOA, básicamente continuó el mismo camino que Trump había seguido en su primer mandato. Luego, en el segundo mandato de Trump, es decir, en este periodo actual, Trump ha participado en 2 guerras contra Irán. En ambos casos, los iraníes estaban negociando seriamente y de buena fe con Estados Unidos e Israel, y Estados Unidos atacó repentinamente a Irán. Por lo tanto, la afirmación de que los iraníes son los peores actores y los responsables de todos los problemas nucleares y demás no es un argumento serio. No estoy diciendo que los iraníes sean santos, pero si miras quién realmente arruinó la situación nuclear de Irán, la respuesta es Estados Unidos y principalmente Donald Trump, no Joe Biden. Parte 10. Los acuerdos de Abraham. ¿Por qué Mearsheimer dice que el sueño de Trump no es realista? Graham dice que si Trump logra que Arabia Saudita, el centro del Islam, reconozca a Israel, en realidad habrá puesto fin al conflicto árabe-israelí. ¿Cómo ves eso? No entiendo en absoluto por qué Trump siquiera plantea este tema en este momento. La idea de que Arabia Saudita, Qatar o Kuwait entren en los acuerdos de Abraham en estas circunstancias es inconcebible, especialmente teniendo en cuenta el genocidio en Gaza. Los países que entraron en los acuerdos de Abraham, como Emiratos Árabes Unidos, lo hicieron en 2020, es decir, antes del genocidio. Pero ahora, considerando lo que Israel ha hecho y sigue haciendo a los palestinos en el Gran Israel, no hay ninguna manera de que estos países entren en los acuerdos de Abraham. Uno realmente se pregunta, ¿qué está pensando Trump cuando plantea este asunto? Parte 11. ¿Puede Trump contener a Israel? Volvamos a Israel. Irán ha dicho que mantendrá el control del estrecho,
que primero quiere su dinero y que también quiere el levantamiento de las sanciones energéticas desde el principio. De lo contrario, ni siquiera habrá un alto el fuego de 60 días. Pero Israel también ha intensificado sus ataques contra el sur del Líbano. La pregunta es, ¿puede Trump contener a Israel? ¿O este tema por sí solo destruirá el acuerdo? Mi impresión es que Trump puede contener a Israel durante unos días, hasta que entremos en el período de 60 días. Es decir, podemos llegar a un alto el fuego. Pero la pregunta es, ¿los israelíes respetarán el alto el fuego después del acuerdo? Me cuesta imaginar que lo hagan. En mi opinión, harán todo lo que puedan para debilitar el alto el fuego y asegurarse de que no lleguemos a la segunda etapa. Argumentarán que debemos reanudar la campaña de bombardeos. Eso es lo que quieren. Pero si los israelíes quieren destruir el alto el fuego e impedir que se logre un acuerdo final, hay que preguntarse, ¿cuál es su alternativa? Su alternativa es bombardear de nuevo a Irán. Ellos están en la Escuela de Política Internacional de Keith Kellogg y Lindsey Graham. Para quienes piensan de manera racional, esa opción simplemente no es viable. El problema es que los iraníes no estarán contentos si Israel vuelve a bombardear el Líbano, y eso casi con seguridad ocurrirá. Los iraníes querrán responder. Entonces la pregunta es, ¿cómo responderán? Cuando respondan, en Estados Unidos dirán que Irán rompió el alto el fuego. No dirán que Israel rompió el alto el fuego. Dirán que Irán lo hizo. Y entonces aumentará el riesgo de una escalada y de un nuevo ataque contra Irán. Parte 12. Presión económica. ¿Por qué Trump se ve obligado a pagar la guerra? El experto en energía Art Berman dijo ayer en el programa que, incluso si hoy se alcanza un acuerdo y ambas partes abren los bloqueos, deshacer estos nudos tomará hasta el próximo año. Ya ahora tendremos escasez seria de gasolina, diésel, combustible para aviones y otras cosas. Pero el problema no es solo el combustible, también hay una crisis alimentaria. La guerra ha afectado a los productores de azufre. China está acumulando exportaciones. Los agricultores enfrentan los costos de fertilizantes más altos en décadas. Menos fertilizante en primavera significa menos cosecha en otoño y menos comida en invierno. ¿Cuánto afecta esta presión a Trump? Lo afecta totalmente. Solo respecto a los fertilizantes, hay que decir que no hubo suficiente fertilizante para la siembra de primavera, y su efecto no se verá en la mayoría de los lugares hasta el otoño. Por lo tanto, la crisis alimentaria será muy severa para finales de año. Creo que hay una enorme presión sobre Trump para pagar esta guerra ahora mismo, por razones económicas. Sus principales asesores entienden que incluso si detenemos la guerra mañana y abrimos el estrecho, seguiremos enfrentando las consecuencias de esta guerra durante el próximo año o año y medio, y quizá más. Es un problema muy grande. Si suponemos que la guerra continúa hasta agosto, las consecuencias serán mucho peores. Esta guerra debe detenerse. Creo que Trump entiende esto completamente y quiere detenerla. Pero tiene varios problemas. Primero, el problema de Israel. Israel es un gran obstáculo para terminar la guerra. Ellos no quieren un acuerdo. Segundo, el lobby israelí o el lobby sionista en Estados Unidos. Tercero, belicistas como Lindsey Graham, que no tienen ningún interés en apagar esta guerra y tienen mucha influencia. Los medios también prestan mucha atención a este tipo de personas, así que sus palabras llegan a muchos estadounidenses y todo esto presiona a Trump. Trump debe tener en cuenta a Lindsey Graham, debe tener en cuenta a Miriam Adelson y a Lobby, debe tener en cuenta a Benjamin Netanyahu. Y por encima de todo, la realidad es que él es uno de los negociadores más incapaces del mundo, aunque se considera a sí mismo un gran negociador. Hemos visto su comportamiento en la guerra de Ucrania.
manejó un expediente importante de una manera muy torpe. Y cuando miras a las personas en las que confía para negociar, en lugar de usar profesionales y equipos especializados, recurre a personas como Jared Kushner y Steve Witkoff. Ellos son muy inexpertos en estos asuntos. Luego le dice a Kushner y a Witkoff que no solo manejen Ucrania, sino también Irán y la cuestión palestina, y todo eso sin un equipo serio. Si a ti y a mí nos pusieran a cargo de Ucrania, Palestina o Irán, estaríamos metidos en problemas hasta el cuello, porque estos expedientes son muy complejos. Pero en lugar de varias personas especializadas con un equipo profesional, tenemos a Trump, Kushner y Witkoff. Después Trump sale y dice que va a hacer volar por los aires a Omán. Uno se dice, esta no es una forma de negociar. Los omaníes son nuestros aliados. Han intentado ayudarnos a apagar la crisis del Golfo Pérsico. ¿Por qué dirías algo así? ¿Acaso no quieres que tengan una visión positiva de nosotros? ¿Acaso no quieres trabajar con ellos? Pero ese es el estilo de Trump, y el estilo de Trump no es adecuado para esta situación. Entonces, el resumen es este. Mearsheimer dice que Estados Unidos no ha podido derrotar militarmente a Irán, que no puede tomar el control del estrecho de Hormuz y que, si quiere continuar la guerra, enfrentará consecuencias económicas y de seguridad muy graves. Desde su punto de vista, Israel podría intentar sabotear el acuerdo atacando al Líbano. Los belicistas estadounidenses no tienen una solución real, y Trump, al final, se verá obligado a elegir entre un acuerdo difícil con Irán o una guerra desastrosa.